Al conocer a la nueva empleada doméstica, el millonario quedó paralizado al ver su collar. Era el mismo que. Isabela se quedó en la entrada del orfanato, con su pequeña maleta en la mano, observando por última vez el lugar que había sido su hogar durante toda su vida. Los niños corriendo por el patio, las cuidadoras que la habían criado, todo quedaba atrás. Pero algo en su corazón le decía que el futuro le guardaba algo inesperado. Es ahora o nunca, pensó, llena de una mezcla de emoción y ansiedad. Los adioses habían sido emotivos. Isabela, a sus 19 años, había sido una figura cercana para muchos de los niños más pequeños del orfanato. Las cuidadoras le habían ofrecido quedarse y trabajar allí, pero ella quería algo más, un nuevo comienzo, una oportunidad para descubrir el mundo fuera de los muros que la habían protegido toda su vida. Cuando llegó a la imponente mansión de los Díaz, la primera sensación que tuvo fue de asombro. La casa era majestuosa, con jardines interminables y una arquitectura que imponía respeto. Pero en su pecho había algo más que admiración, una ligera sensación de inquietud. Hefesto, el viejo mayordomo de la mansión, la recibió en la entrada. Su porte rígido y mirada fría la intimidaron desde el primer momento. «La señorita Díaz está esperando que te adaptes rápido», le dijo con voz severa. «Aquí no hay margen para errores. La perfección es lo mínimo que esperamos de ti». Las palabras de Hefesto cayeron como un balde de agua fría sobre Isabela, quien asintió con nerviosismo. No quería decepcionar. Sabía que esta era su oportunidad para demostrar su valía, para labrarse un futuro más allá del orfanato. Sin embargo, había algo en el tono de Hefesto que la inquietaba profundamente. Mientras Hefesto la guiaba por la mansión, mostrándole las habitaciones y explicándole sus nuevas responsabilidades, Isabela no pudo evitar sentirse observada. Las paredes de la casa parecían susurrar secretos antiguos. La mansión tenía un aire de tristeza que contrastaba con su magnificencia. Isabela había escuchado rumores en el orfanato sobre los Díaz, especialmente sobre el trágico suceso que había marcado a la familia, la desaparición de su hija muchos años atrás. Al entrar en una de las salas principales, Isabela notó algo que la hizo detenerse. En un gran retrato colgado en la pared, estaba la familia Díaz. Ruiz Díaz, un hombre de aspecto imponente y serio. Martina, su esposa, con una mirada triste pero aún llena de dignidad. Y entre ellos, una niña de unos 5 o 6 años, con una expresión alegre y vivaz. El corazón de Isabela dio un vuelco. Había algo familiar en los ojos de la niña, pero no supo identificar qué era. «Esa es la pequeña Elena», dijo Hefesto, notando su interés en el retrato. «Desapareció hace años. La mansión nunca fue la misma desde entonces». El comentario de Hefesto fue seco, casi indiferente, pero Isabela sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que era crecer sin familia, sin respuestas, y de repente se sintió conectada con esa niña desconocida que también había desaparecido de la vida de sus padres. Los días siguientes fueron duros para Isabela. La rigidez de Hefesto y las estrictas normas de la mansión le pesaban, pero ella estaba decidida a hacer bien su trabajo. Cada rincón de la casa parecía estar cargado de recuerdos y tristezas no resueltas, y aunque Martina Díaz no estaba en la mansión, la presencia de Ruiz Díaz era una sombra que se sentía constantemente. Él estaba de viaje por negocios, pero su regreso era inminente, y eso llenaba el ambiente de tensión. Una tarde, mientras limpiaba en uno de los salones más grandes de la casa, Isabela se detuvo frente a un gran espejo. De repente, sintió una extraña necesidad de ajustar su collar, uno que había tenido desde que tenía memoria y que era la única pertenencia valiosa que le quedaba de su pasado. Mientras tocaba el delicado colgante, sintió una punzada de nostalgia. Había sido lo único que la conectaba con su madre biológica, alguien de quien no sabía prácticamente nada. Esa misma tarde, Ruiz Díaz regresó a la mansión. La llegada de Ruiz fue silenciosa pero impactante. Los empleados de la casa, que hasta entonces se movían con calma, se pusieron en marcha rápidamente para atender al dueño de la mansión. Isabela, que estaba en la cocina preparando el té, sintió la tensión aumentar al escuchar los pasos firmes de Ruiz resonar por los pasillos. Cuando Ruiz entró en la cocina por casualidad, su mirada se cruzó con la de Isabela. Por un instante, pareció que no la reconocía. Pero luego, algo cambió en su expresión. Sus ojos se clavaron en el cuello de Isabela, y de repente, el tiempo pareció detenerse. El collar. Ruiz quedó completamente paralizado al ver el colgante que Isabela llevaba puesto. Era el mismo diseño, el mismo colgante que su hija desaparecida, Elena, había llevado el día en que se perdió para siempre. El corazón de Ruiz comenzó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. El mismo colgante. En esta joven, había demasiadas preguntas sin respuesta. La tensión en el aire era palpable mientras Ruiz intentaba recuperar el aliento.
¿Dónde conseguiste ese collar?, preguntó Ruiz, con la voz ahogada por la emoción contenida. Isabela se llevó la mano al cuello, sorprendida por la intensidad en la mirada del hombre. Siempre lo he tenido, respondió con nerviosismo. Me lo dieron en el orfanato. Me dijeron que era lo único que mi madre me dejó. Las palabras de Isabela cayeron como una bomba en el corazón de Ruiz. «Tu madre», murmuró, sintiendo como una oleada de recuerdos dolorosos lo envolvía. Isabela no entendía por qué Ruiz reaccionaba de esa manera, pero el ambiente en la cocina se volvió insoportablemente tenso. Ruiz, aún paralizado por la revelación, no pudo seguir hablando. Dio media vuelta y salió de la cocina con pasos rápidos, dejando a Isabela confundida y llena de preguntas. Ruiz Díaz no pudo dejar de pensar en el colgante que Isabela llevaba alrededor del cuello. Desde el momento en que lo vio, una sensación inquietante lo había invadido. Durante años, había intentado seguir adelante con su vida tras la desaparición de su hija Elena, pero ahora, la joven criada que acababa de llegar a su mansión llevaba el mismo collar que su hija había tenido el día en que desapareció. A pesar de su incredulidad, Ruiz sabía que no podía ignorar la coincidencia. Era demasiado impactante. Desde entonces, había comenzado a observar discretamente a Isabela mientras trabajaba en la casa, buscando cualquier señal que pudiera conectarla de alguna manera a su pasado. Aunque trataba de no dejarse llevar por las emociones, el recuerdo de Elena estaba más presente que nunca. Mientras tanto, Isabela notó que la tensión en la casa había cambiado desde el regreso de Ruiz. No solo el mayordomo, Hefesto, parecía más crítico y distante con ella, sino que también podía sentir los ojos de Ruiz sobre ella de vez en cuando, como si la estuviera observando. No entendía qué estaba ocurriendo, pero la sensación de ser vigilada la ponía nerviosa. Hefesto, por otro lado, se había vuelto aún más estricto desde la llegada de Ruiz. Cada pequeño error en el trabajo de Isabela era criticado. Si una cortina no estaba perfectamente alineada o si un vaso no brillaba lo suficiente, Hefesto lo señalaba con un tono severo. La relación entre ambos comenzó a tensarse más, creando un ambiente cargado cada vez que compartían espacio. Una tarde, Isabela estaba limpiando una de las habitaciones cuando Hefesto entró sin previo aviso, inspeccionando su trabajo. Observó cada detalle con una mirada crítica, como si buscara algo que corregir. «Ese espejo no está completamente limpio», comentó fríamente, señalando una pequeña mancha que apenas era visible. «Aquí, la perfección es obligatoria. No puedes permitirte errores». Isabela apretó los labios, sintiendo la frustración acumularse en su interior. Había estado trabajando duro, haciendo su mejor esfuerzo, pero nada parecía ser suficiente para Hefesto. Durante un breve momento, estuvo a punto de confrontarlo. Las palabras estaban a punto de salir de su boca, pero se detuvo. Sabía que no podía permitirse perder este trabajo. Era su única oportunidad para construir un futuro fuera del orfanato. «Lo siento», Hefesto murmuró con la cabeza baja, tomando el trapo para limpiar el espejo una vez más. «Me aseguraré de hacerlo mejor». Hefesto no respondió, pero su mirada desaprobadora lo decía todo. Dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Isabela con un sentimiento de frustración que solo aumentaba. Mientras Isabela lidiaba con la creciente tensión en la casa, Ruiz decidió tomar medidas más concretas. Sabía que necesitaba respuestas, y no podía obtenerlas simplemente observando a Isabela. Fue entonces cuando llamó a Marcelo, un viejo amigo de confianza y detective particular. Marcelo había trabajado con Ruiz en el pasado, investigando asuntos delicados, y Ruiz sabía que si alguien podía desenterrar la verdad, era él. «Marcelo, necesito que investigues algo para mí», dijo Ruiz, su tono lleno de urgencia. «Es sobre una joven llamada Isabela. Trabaja en mi casa. Quiero que averigües todo sobre su pasado, especialmente quiénes fueron sus padres». Marcelo, acostumbrado a las peticiones poco convencionales de Ruiz, aceptó sin hacer muchas preguntas. «Haré lo que pueda», respondió el detective. «Te mantendré informado». Al colgar el teléfono, Ruiz sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que no podía basar todo en un simple colgante, pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. El misterio que envolvía a Isabela solo lo hacía más determinado a descubrir la verdad. Con el paso de los días, Isabela empezó a sentir más el peso de la casa. El trabajo era duro, pero la verdadera carga venía de la constante vigilancia de Hefesto y la silenciosa pero palpable presencia de Ruiz. La única parte de la mansión donde se sentía libre era el jardín. Allí, entre las flores y los árboles, podía respirar sin sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. El jardín se convirtió en su refugio. Cada tarde, después de terminar sus tareas, Isabela se sentaba en uno de los bancos, dejando que el aire fresco la calmara. Era el único lugar donde podía pensar con claridad, lejos de las críticas de Hefesto y de las miradas de Ruiz.
Una tarde, mientras disfrutaba de la tranquilidad del jardín, Ruiz apareció, caminando despacio hacia ella. Su figura imponente se destacaba entre las sombras de los árboles. Isabela lo vio acercarse y, aunque su primer instinto fue levantarse y marcharse, decidió quedarse. Algo en la expresión de Ruiz la hizo quedarse quieta, como si él también estuviera buscando algo en ese momento. «Este es un buen lugar para reflexionar», dijo Ruiz, deteniéndose a pocos metros de ella. «Solía venir aquí con mi hija hace muchos años». Las palabras de Ruiz resonaron en el aire, llenas de una tristeza palpable. Isabela lo miró con curiosidad, sintiendo que había mucho más detrás de esas pocas palabras. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él, mirándola directamente por primera vez sin la frialdad habitual. Isabela asintió lentamente. «Sí. Es tranquilo. Me ayuda a pensar». Ruiz sonrió levemente, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. A veces, el pasado nunca nos deja realmente, solo nos sigue, esperando el momento adecuado para regresar. Las palabras de Ruiz dejaron a Isabela con una extraña sensación de incomodidad. Sabía que él estaba hablando de algo más profundo, algo relacionado con su propia vida. La tensión entre ellos seguía allí, pero esta vez Ruiz no parecía tan distante como antes. Mientras tanto, Marcelo seguía investigando en silencio. Después de días buscando pistas sobre el pasado de Isabela, encontró algunos registros en el orfanato donde ella había crecido. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Había documentos perdidos, archivos borrados y una serie de inconsistencias que indicaban que algo muy extraño había sucedido en la vida de Isabela antes de ser llevada al orfanato. Sabía que tenía que compartir esta información con Ruiz, pero algo en su interior le decía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ambos podrían imaginar. Los días pasaban lentamente en la mansión Díaz, con una tensión creciente que se respiraba en cada rincón. Ruiz, a pesar de su habitual semblante controlado, no podía ignorar el peso de las dudas que lo consumían. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la falta de certezas lo hacía sentir más ansioso que nunca. Marcelo, su amigo y detective particular, había prometido investigar hasta el fondo el pasado de Isabela, y finalmente, tras días de búsqueda, tenía información importante. Una tarde nublada, Ruiz recibió una llamada de Marcelo. La voz del detective sonaba seria, lo que solo aumentó la sensación de incomodidad en Ruiz. «Ruiz, tengo algo», comenzó Marcelo. Isabela fue encontrada abandonada en un parque cuando tenía 2 años. No había registros de sus padres, y la única pertenencia que tenía era ese colgante. Fue llevada directamente al orfanato. Las palabras resonaron en la mente de Ruiz como un eco interminable. Abandonada en un parque. La historia coincidía demasiado con la desaparición de su hija Elena. Sabía que no podía ignorar estos datos. «¿Estás seguro?», preguntó Ruiz, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Complementé. Los registros son claros, pero hay algo extraño en cómo desapareció de los archivos oficiales. Hubo momentos en los que parecía que alguien había tratado de borrar cualquier rastro de ella». Ese último comentario hizo que el corazón de Ruiz latiera con más fuerza. ¿Había alguien que no quería que Isabela fuera encontrada? Las preguntas se acumulaban en su mente. Era como si alguien hubiera intentado enterrar su pasado por completo. «Gracias, Marcelo. Me pondré en contacto contigo pronto». Colgó el teléfono y se quedó en su despacho, mirando por la ventana, completamente abrumado por la cantidad de pensamientos que lo invadían. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir ignorando las señales. Tenía que hablar con Isabela, confrontarla, pero no sabía cómo manejar la carga emocional que esto traería consigo. Esa misma tarde, Ruiz pidió que llevaran a Isabela a su despacho. La joven llegó nerviosa, sin entender la razón de su llamado. Desde que había llegado a la mansión, se había sentido fuera de lugar, como si algo la observara constantemente. La presencia de Hefesto, cada vez más crítica, la hacía sentir más insegura. No entendía por qué, pero sentía que había algo que no encajaba. Cuando entró en el despacho, Ruiz estaba sentado detrás de su gran escritorio, con una expresión seria. La miró fijamente durante unos segundos, y el silencio se volvió incómodo. «Siéntate, por favor», dijo finalmente Ruiz, señalando la silla frente a él. Isabela se sentó, mirando a Ruiz con nerviosismo. Podía sentir que algo importante estaba por suceder. «Tengo algo que necesito preguntarte», comenzó Ruiz, su voz contenida pero cargada de una emoción que intentaba ocultar. «Es sobre ese colgante que llevas». El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. No esperaba que le preguntara sobre el colgante. Era la única conexión que tenía con su pasado, pero nunca había pensado mucho en él. Simplemente siempre había estado allí.
Lo he tenido desde que tengo memoria, respondió Isabela en un tono bajo, tocando el collar con suavidad. Me dijeron en el orfanato que era lo único que mi madre me dejó, pero no sé nada más. Ruiz asintió lentamente, sus ojos fijos en el colgante. Ese colgante es exactamente el mismo que llevaba mi hija Elena el día que desapareció. Era un regalo especial. Nadie más tenía uno igual. Las palabras de Ruiz hicieron que Isabela se tensara. El silencio que siguió fue abrumador, lleno de incertidumbre y miedo. ¿Qué estaba diciendo Ruiz? ¿Podría ser posible que ella? Isabela, continuó Ruiz, tratando de mantener la calma a pesar de las emociones que lo embargaban. Creo que podría ser mi hija, y la única manera de saberlo es haciendo un test de ADN. Isabela lo miró, atónita. La posibilidad de que pudiera ser cierto la dejó sin palabras. Todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su vida, estaba a punto de cambiar. Durante unos minutos, Isabela no supo qué decir. El despacho se llenó de un silencio pesado mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, con la voz temblorosa, respondió: «Está bien, hagamos el test». Ruiz asintió, aliviado pero aún lleno de ansiedad. Sabía que los resultados del test podrían cambiarlo todo, y aunque quería mantenerse racional, no podía evitar que las emociones lo dominaran. Mientras esperaban el resultado del test, la mansión se llenó de una atmósfera sombría. Isabela comenzó a cuestionar todo sobre su vida. ¿Quién era realmente? ¿Era posible que hubiera crecido sin saber que tenía una familia? El jardín, su refugio habitual, ya no ofrecía el consuelo que solía darle. Sentía que todo lo que conocía estaba derrumbándose, y la incertidumbre sobre su futuro la consumía. Por otro lado, Ruiz no podía dejar de pensar en lo que pasaría si Isabela realmente fuera Elena. ¿Cómo reconstruirían la relación? ¿Cómo podría explicarle los años que habían pasado separados? En medio de todo esto, Hefesto, el viejo y leal mayordomo, comenzó a comportarse de manera más extraña. Su rigidez habitual se había convertido en nerviosismo, y cada vez que escuchaba alguna conversación sobre Isabela o el test de ADN, parecía más tenso. Ruiz comenzó a notar estos cambios, y no pudo evitar preguntarse si Hefesto sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las horas pasaban lentamente en la mansión Díaz, y cada minuto se sentía como una eternidad para Isabela y Ruiz. La espera del test de ADN llenaba el aire de una ansiedad casi palpable. Isabela no podía dejar de pensar en lo que el resultado podría significar para su vida. Las preguntas seguían atormentándola. ¿Realmente tenía una familia? ¿Podría ser Ruiz su padre? Por su parte, Ruiz intentaba mantenerse ocupado con su trabajo, pero sus pensamientos siempre volvían a Isabela. Cada vez que la veía, no podía dejar de buscar en su rostro las características de su hija perdida. Cada gesto, cada mirada, parecía recordarle más y más a Elena. En una tarde silenciosa, Isabela decidió buscar consuelo en su lugar favorito, el jardín. Las flores y los árboles siempre le habían dado un sentido de paz, pero hoy, ni siquiera el suave viento entre las hojas podía calmarla. Se sentó en uno de los bancos, mirando el horizonte, perdida en sus pensamientos. ¿Qué haré si realmente soy su hija?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de que todo lo que sabía sobre sí misma estaba a punto de cambiar la llenaba de miedo e incertidumbre. Mientras tanto, dentro de la mansión, Ruiz estaba inmerso en sus propios pensamientos cuando escuchó un ruido extraño. Al abrir la puerta de su despacho, vio a Hefesto parado cerca de la habitación de Isabela, como si estuviera espiando. Hefesto, al darse cuenta de que había sido visto, se enderezó rápidamente, murmurando una excusa antes de alejarse apresuradamente. Este comportamiento no pasó desapercibido para Ruiz. Sabía que algo estaba sucediendo con su viejo empleado, y no podía ignorar las señales de que Hefesto estaba ocultando algo. Decidió que tenía que vigilarlo más de cerca. Esa misma noche, Ruiz decidió seguir a Hefesto discretamente. Lo vio caminar hacia los cuartos de servicio, donde parecía tener una conversación en voz baja con otro empleado. La manera en que susurraba y miraba alrededor levantó aún más sospechas en Ruiz. Al día siguiente, Ruiz decidió confrontar a Hefesto. Hefesto dijo con tono firme, cuando ambos estuvieron solos: «¿Qué está sucediendo? Has estado actuando de manera extraña desde que mencioné el test de ADN». Hefesto se tensó visiblemente, pero trató de mantener la compostura. «Señor, no sé de qué está hablando». Ruiz lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Estás seguro de eso? Porque tengo la impresión de que sabes más de lo que dices». El silencio que siguió fue largo y tenso. Hefesto parecía debatirse internamente. Finalmente, murmuró: «Solo quiero lo mejor para esta familia, siempre lo he querido». Antes de que la conversación pudiera continuar, un mensaje llegó a Ruiz.
Los resultados del test de ADN estaban listos. El día que Ruiz había esperado durante años finalmente había llegado. Los resultados del test de ADN estaban sobre su escritorio, y aunque había pasado días preparándose mentalmente para cualquier resultado, el miedo a lo desconocido aún lo invadía. Isabela, sentada frente a él, no podía ocultar su nerviosismo. El silencio en la sala era denso, cargado de emociones contenidas. Con manos temblorosas, Ruiz abrió el sobre y leyó los resultados. El aire pareció detenerse por un momento. Sus ojos recorrieron las palabras, y cuando levantó la mirada hacia Isabela, su rostro ya mostraba la respuesta que ella tanto temía y anhelaba al mismo tiempo. «Isabela, eres mi hija». Esas palabras llenaron la habitación como un eco que resonaba en los corazones de ambos. Ruiz, que siempre había mantenido su compostura imperturbable, sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Se levantó de su silla, caminó hacia Isabela y, en un gesto que había esperado durante 2 décadas, la abrazó con fuerza. Isabela, que aún estaba procesando la noticia, sintió el calor del abrazo de Ruiz y, por primera vez, permitió que sus emociones la inundaran. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras se aferraba a Ruiz, el hombre que ahora sabía que era su padre. En ese momento, la puerta del despacho se abrió lentamente, revelando a Martina, la esposa de Ruiz, quien había estado esperando ansiosamente la noticia. Al ver a su esposo e Isabela abrazados, no pudo contener las lágrimas. Con pasos apresurados, se unió a ellos, abrazando a ambos, formando un círculo familiar que parecía repararse lentamente después de tantos años de dolor y pérdidas. La escena estaba llena de emoción, lágrimas de alivio, de alegría y de redescubrimiento. La familia Díaz, rota por tantos años, estaba finalmente unida de nuevo. Martina, siempre con una mirada suave y llena de ternura, acarició el cabello de Isabela. «Te he estado esperando durante tanto tiempo», susurró. «Nunca perdimos la esperanza de que algún día regresarías». Las palabras de Martina resonaron profundamente en Isabela, quien aún no podía comprender por completo lo que estaba sucediendo. La mezcla de emociones, el alivio, el desconcierto y el miedo, la abrumaba. Aunque sabía que ahora tenía una familia, sentía que su lugar en este nuevo mundo aún era incierto. En los días siguientes, Isabela comenzó la transición de empleada doméstica a miembro de la familia Díaz. Aunque su regreso a la familia fue celebrado con amor y afecto, la joven no podía evitar sentirse desplazada. La mansión, que antes era solo un lugar de trabajo, ahora se convertía en su hogar, pero adaptarse a esta nueva realidad no fue fácil. Isabela comenzó a explorar más la mansión, buscando una conexión con el pasado que aún le era desconocido. En sus paseos solitarios por las habitaciones, descubrió objetos que la hacían sentir una extraña conexión con el lugar. En una ocasión, encontró una antigua caja de juguetes que pertenecían a Elena, su yo infantil, y al tocar aquellos juguetes, sintió una oleada de recuerdos vagos, casi intangibles. Cada vez que descubría algo que pertenecía a su infancia perdida, una mezcla de emociones la invadía. Sentía un lazo invisible con la casa, pero al mismo tiempo, la sombra de su pasado en el orfanato seguía pesando sobre ella. ¿Quién era realmente? ¿La Isabela que creció sola o la Elena que había sido amada por su familia antes de desaparecer? Mientras tanto, el comportamiento de Hefesto, el viejo y leal mayordomo, comenzó a cambiar visiblemente. Si bien siempre había sido severo, ahora mostraba signos de agresividad hacia Isabela. En el pasado, sus críticas habían sido duras pero justas, pero desde que se reveló la verdad sobre Isabela, sus comentarios se volvieron más punzantes, casi crueles. En una cena familiar, la tensión se elevó. Isabela, aún adaptándose a su nuevo rol en la familia, intentaba participar en las conversaciones, pero sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. Mientras servían la comida, Hefesto observaba en silencio, y en un momento, hizo un comentario que rompió la armonía de la mesa. «Es curioso cómo alguien puede pasar de ser una simple criada a convertirse en miembro de la familia de la noche a la mañana», murmuró con un tono ácido, mirando a Isabela de reojo. El comentario cayó como un jarro de agua fría. La tensión en la mesa se palpó de inmediato. Ruiz frunció el ceño, claramente molesto por la falta de respeto, pero antes de que pudiera decir algo, Isabela lo interrumpió. «No pedí nada de esto», respondió con voz firme pero serena, mirando directamente a Hefesto. «Pero eso no significa que no lo merezca». La respuesta de Isabela sorprendió a todos. Aunque la joven aún estaba insegura de su lugar en la familia, su respuesta fue una muestra de la fortaleza que había desarrollado a lo largo de los años. Sin embargo, algo en la reacción de Hefesto la inquietó profundamente. El hombre, lejos de retroceder, la miró con una mezcla de desprecio y miedo. «Hefesto,
Basta, dijo Ruiz, su voz llena de autoridad. Isabela es parte de esta familia ahora, y mereces respetarla como tal. Hefesto, aunque obedeció, no pudo ocultar la incomodidad que sentía. Su comportamiento extraño no pasó desapercibido por Isabela. Algo estaba muy mal con él, y Isabela comenzó a sospechar que Hefesto sabía más sobre su pasado de lo que dejaba ver. En los días siguientes, Isabela no pudo evitar sentirse cada vez más vigilada por Hefesto. Cada vez que lo veía, había una mirada en sus ojos que la hacía sentir incómoda, como si él supiera algo que nadie más sabía. Finalmente, una tarde, decidió confrontarlo de forma discreta. «Sé que sabes algo», dijo Isabela cuando se encontró con Hefesto en uno de los pasillos de la mansión. «Desde que se supo la verdad, has estado actuando extraño. ¿Qué estás ocultando?» Hefesto la miró con una expresión que era difícil de leer. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, su tono frío y calculador. «Tienes razón en desconfiar», murmuró. «Pero algunas verdades son mejores si se quedan enterradas». Las palabras de Hefesto fueron como un golpe en el estómago para Isabela. No sabía a qué se refería, pero la advertencia estaba clara. Había algo más en su pasado que aún no había salido a la luz, y Hefesto parecía estar dispuesto a todo para mantenerlo oculto. Los días en la mansión Díaz se habían vuelto inquietantes. Aunque la revelación de que Isabela era la hija perdida de Ruiz había llenado la casa de una mezcla de alivio y alegría, algo oscuro comenzaba a empañar esa sensación de felicidad. Isabela, a pesar de estar rodeada por su nueva familia, no podía sacudirse una sensación de inquietud. Sabía que algo en su pasado aún estaba oculto, algo que ni siquiera el test de ADN había podido desvelar por completo. Una noche, mientras Isabela se encontraba sola en su habitación, un destello de memoria la golpeó como un rayo. Fue un fragmento, un recuerdo borroso de su niñez que había estado enterrado en lo más profundo de su mente. Se vio a sí misma, siendo una niña pequeña, de pie en un parque vacío. La imagen de un hombre, con una figura imponente, se desvanecía entre las sombras mientras la dejaba allí. Isabela se sentó en la cama, respirando agitadamente. No podía ver claramente el rostro del hombre, pero algo en su silueta la hacía sentir una mezcla de miedo y tristeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había abandonado? A la mañana siguiente, Isabela decidió contarle a Ruiz sobre lo que había recordado. Aunque la relación entre ambos aún era frágil, ella sentía que él era la única persona en quien podía confiar en ese momento. «Papá», dijo con un tono vacilante mientras lo encontraba en su despacho. «Recordé algo sobre el día en que fui abandonada en el parque». Ruiz, al escuchar esas palabras, dejó de lado los papeles que tenía en las manos. El dolor en su rostro fue evidente. Durante años, había temido que ese día estuviera lleno de secretos que nunca descubrirían. Isabela le contó sobre el fragmento de memoria que había recuperado. Un hombre, cuya figura no podía reconocer, dejándola sola en el parque. «No vi su rostro claramente», explicó Isabela con frustración. «Pero sé que era alguien importante, alguien que me conocía». Ruiz se levantó de su escritorio y caminó hacia Isabela. La tomó suavemente de los hombros, tratando de darle apoyo. «No te preocupes, hija. Encontraremos la verdad. Voy a pedirle a Marcelo que investigue más a fondo. No pararemos hasta descubrir quién fue ese hombre». Esa misma tarde, Ruiz contactó a Marcelo, el detective que había sido clave en la revelación inicial sobre el pasado de Isabela. Ruiz le explicó el nuevo desarrollo, la memoria fragmentada de Isabela sobre el hombre que la había abandonado en el parque. «Necesito que sigas investigando», dijo Ruiz. Isabela recordó a un hombre, alguien que la dejó en el parque. «Quiero que encuentres cualquier pista, cualquier conexión que nos ayude a descubrir quién fue». Marcelo, siempre meticuloso en su trabajo, aceptó de inmediato la tarea. Sabía que esto iba más allá de una simple investigación. Se trataba de cerrar un capítulo doloroso para la familia Díaz. Mientras Marcelo comenzaba una nueva fase de la investigación, la tensión en la mansión Díaz seguía aumentando. Hefesto, el fiel pero cada vez más perturbado mayordomo, había notado que algo había cambiado. Desde la revelación de la verdadera identidad de Isabela, Hefesto había comenzado a actuar de manera más errática. Su compostura habitual había sido reemplazada por un nerviosismo palpable, como si estuviera esperando que algo terrible ocurriera. Su paranoia crecía día a día. Hefesto sentía que su lugar en la mansión estaba en peligro, que su lealtad y años de servicio serían reemplazados por la joven que había regresado a la familia. En su mente, Isabela no era más que una amenaza a la estabilidad que él había mantenido por tanto tiempo. Una noche, mientras todos cenaban en el gran comedor, Hefesto no pudo contener más su amargura. Sirviendo la comida con brusquedad, hizo un comentario que rompió la frágil armonía. «Es interesante cómo alguien puede volver de la nada y pretender que todo le pertenece.
murmuró, mirando a Isabela con desprecio. El comentario dejó la mesa en silencio. Isabela, que hasta entonces había tratado de mantener la calma, lo miró directamente. Había notado el cambio en el comportamiento de Hefesto, pero hasta ese momento no había querido enfrentarlo. «¿Qué es lo que quieres decir con eso?», preguntó Isabela, su voz firme pero llena de tensión. La mirada de Hefesto se endureció. «Lo que quiero decir», dijo con voz venenosa, «es que has venido aquí para ocupar un lugar que no te pertenece. No eres más que una intrusa». El comentario hizo que Ruiz se levantara de su asiento, su rostro lleno de indignación. «Hefesto, eso es suficiente», dijo con voz autoritaria. «Isabela es mi hija, y merece todo el respeto que le debes». Pero Hefesto, visiblemente perturbado, no retrocedió. Se acercó más a Isabela, su rostro lleno de rabia contenida. «Tú no entiendes nada, niña», dijo en voz baja. «No sabes lo que he hecho para proteger esta casa, lo que he sacrificado». Antes de que la situación pudiera escalar más, Ruiz intervino, separando a Hefesto de Isabela. «Basta», dijo con voz fría. «No voy a permitir que hables de esa manera». Hefesto, al darse cuenta de que había cruzado una línea, se alejó rápidamente, murmurando excusas mientras salía del comedor. Pero algo estaba claro. Había más en su historia de lo que estaba dejando ver. Los días siguientes al tenso enfrentamiento con Hefesto estuvieron llenos de inquietud. Isabela no podía dejar de pensar en el odio en los ojos del mayordomo. Sabía que él estaba ocultando algo, y su instinto le decía que estaba relacionado con su pasado. Mientras tanto, Marcelo seguía buscando pistas sobre la identidad del hombre que había abandonado a Isabela en el parque. El comportamiento de Hefesto se volvía cada vez más errático. Pasaba más tiempo observando a Isabela desde la distancia. Sus comentarios mordaces se hacían más frecuentes, y su paranoia parecía aumentar con cada día que pasaba. Ruiz también notaba el cambio, y comenzaba a preguntarse si su leal empleado estaba involucrado de alguna manera en el misterio que rodeaba a su hija. Finalmente, una mañana, Marcelo hizo una llamada urgente a Ruiz. «Ruiz, tenemos que hablar. He encontrado algo que lo cambia todo». Ruiz, ansioso por respuestas, le pidió a Marcelo que fuera a la mansión de inmediato. Cuando el detective llegó, su rostro reflejaba la gravedad de la situación. «Ruiz», comenzó Marcelo, mirando al empresario directamente a los ojos. «El hombre que abandonó a Isabela en el parque era alguien que conoces. Alguien que ha estado a tu lado durante años». Ruiz sintió como el aire en la habitación se volvía denso, pero esperó en silencio a que Marcelo continuara. «Era Hefesto», reveló finalmente. «Él fue quien la dejó en el parque. Lo hizo por miedo a perder su posición en tu vida. Temía que si Isabela regresaba, tú volverías a centrarte en tu familia y él perdería su lugar de confianza a tu lado». Las palabras cayeron como un martillo sobre Ruiz. El hombre que había confiado durante tantos años, su leal sirviente, había sido el responsable del mayor dolor de su vida. Ruiz se sintió traicionado de una manera que no podía describir. Con el corazón acelerado y la mente llena de furia, Ruiz fue directamente al despacho donde Hefesto se encontraba. Al entrar, el silencio fue abrumador. Hefesto, al ver el rostro de su patrón, supo que su tiempo había llegado. «¿Sabes lo que hiciste?», dijo Ruiz, su voz apenas contenida por la ira. Tú abandonaste a Isabela. Sabías todo este tiempo quién era y la dejaste en el parque para que desapareciera de nuestras vidas». Hefesto, por primera vez en años, parecía vulnerable. No podía seguir ocultando la verdad. «Lo hice», confesó finalmente, su voz cargada de desesperación. «Lo hice porque temía perder mi lugar aquí. Temía que, si Elena volvía, no habría más espacio para mí. Durante años, me convencí de que lo hacía por el bien de la familia, por mantener el control. Pero fue por miedo, puro miedo». Las palabras de Hefesto no hicieron más que aumentar la furia de Ruiz. «Tú destruiste mi familia por tu propio egoísmo. Dejaste que mi hija creciera sin nosotros, y todo por tu ambición». La confesión de Hefesto fue devastadora, y la mansión Díaz se llenó de una oscuridad que parecía impenetrable. Ruiz, con el corazón roto por la traición, ordenó que Hefesto fuera expulsado de la mansión, mientras Isabela intentaba procesar la verdad devastadora que acababa de descubrir. La mañana era fría y silenciosa en la mansión Díaz, pero en su interior, el ambiente estaba cargado de emociones. Ruiz, después de la devastadora revelación de que Hefesto había sido el responsable de abandonar a Isabela en el parque, había pasado noches sin dormir, asimilando la traición de su antiguo empleado y amigo. Ahora, con todas las pruebas en su poder, había llegado el momento de buscar justicia. En su despacho, Ruiz sostenía un paquete de documentos en sus manos.
El detective Marcelo había reunido toda la evidencia necesaria para formalizar la acusación contra Hefesto. Junto a él estaba su abogado de confianza, quien revisaba los últimos detalles antes de que se dirigieran a la policía. «Estamos listos, señor», dijo el abogado, mirando a Ruiz con seriedad. «Hefesto no podrá escapar de esto». Ruiz asintió en silencio. Sabía que tenía que hacer esto, pero aún le costaba procesar la magnitud de la traición. Isabela, sentada en el sofá del despacho, lo observaba en silencio, compartiendo su dolor. Aunque estaba aliviada de que la verdad finalmente saliera a la luz, no podía evitar sentirse profundamente herida por lo que había descubierto. Martina, siempre serena, permanecía a su lado, apoyándola con una mano sobre su hombro. Juntos, decidieron que Ruiz iría a la policía para formalizar la denuncia, mientras Isabela y Martina se quedaban en casa. No querían revivir el dolor del enfrentamiento con Hefesto, pero sabían que era necesario cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. Horas más tarde, en la comisaría, Ruiz entregó las pruebas al oficial a cargo. Los documentos contenían todas las pruebas recopiladas por Marcelo, así como la confesión que Hefesto había hecho en su despacho. Las pruebas eran irrefutables y las autoridades no tardaron en tomar medidas. Esa misma tarde, la policía llegó a la mansión Díaz para arrestar a Hefesto. La escena en la mansión fue dramática. Hefesto, quien había servido fielmente a la familia durante años, se encontraba ahora frente a los oficiales de policía, con las manos esposadas. Mientras era llevado hacia el auto policial, trató desesperadamente de justificar sus acciones, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. «No lo hice por maldad», insistía Hefesto, su voz temblorosa mientras intentaba liberarse de las esposas. Solo quería proteger esta casa. Pensé que era lo mejor para todos». Pero ni Ruiz ni Isabela lo escuchaban. Estaban allí, observando en silencio desde la entrada de la mansión, incapaces de sentir otra cosa que no fuera una profunda tristeza. Ruiz, con el corazón pesado, miró a Hefesto por última vez, sus emociones en conflicto. «Perdóneme, señor», rogó Hefesto mientras era empujado hacia el coche patrulla. «No quería hacerle daño. Yo solo tenía miedo». Pero Ruiz, a pesar de los años de lealtad que Hefesto le había ofrecido, no podía encontrar en su corazón la capacidad de perdonar en ese momento. La herida era demasiado profunda, el dolor demasiado reciente. «No puedo perdonarte ahora», dijo finalmente, su voz fría y distante. «Destruiste a mi familia». Las palabras resonaron en el aire mientras Hefesto era llevado. Por primera vez, el antiguo mayordomo parecía completamente derrotado, sabiendo que había perdido todo. El auto policial se alejó, y el silencio envolvió la mansión. Ruiz, Isabela y Martina se quedaron en la entrada, inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Aunque la justicia finalmente había sido servida, las cicatrices emocionales que Hefesto había dejado seguían abiertas. Martina fue la primera en romper el silencio. «Lo importante es que ahora sabemos la verdad», dijo suavemente, tratando de consolar a su familia. «Hemos pasado por mucho, pero ahora podemos empezar a sanar». Isabela, aunque aliviada de que Hefesto estuviera fuera de sus vidas, aún sentía una gran confusión interna. El hombre que había sido una figura importante en su vida, aunque en la sombra, había sido también el responsable de todo el dolor que ella había cargado desde niña. «No sé cómo sentirme», admitió en voz baja. «Parte de mí está aliviada, pero otra parte simplemente no entiende cómo alguien puede hacer algo así». Esa noche, Ruiz, Martina e Isabela se reunieron en el salón. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que podían hablar abiertamente sobre el futuro. Ruiz, aunque exhausto por el desgaste emocional de los últimos días, miró a su hija y su esposa con una nueva esperanza. «Siempre pensé que, si alguna vez encontrábamos a Elena, todo se resolvería», dijo con la voz ronca. «Pero ahora me doy cuenta de que la vida no es tan simple. Hay muchas cosas que aún no entendemos». Martina asintió en silencio. «Hemos recuperado a nuestra hija, pero también hemos perdido mucho por el camino. Todo este tiempo, pensé que Hefesto era parte de nuestra familia, y ahora nos damos cuenta de que todo era una mentira». Isabela los observó a ambos, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ya no tendría que caminarlo sola. «No sabemos qué más nos depara el futuro», dijo con un tono reflexivo, «pero lo que importa es que estamos juntos. Y creo que, de alguna manera, podremos seguir adelante». A medida que la noche avanzaba, el sentimiento de alivio mezclado con incertidumbre llenaba la sala. Aunque la verdad sobre Hefesto había salido a la luz, el pasado de Isabela seguía siendo un enigma en algunos aspectos. Había piezas de su historia que aún no habían sido reveladas, y una sensación de que nuevos secretos podrían surgir inquietaba a todos.
Con Hefesto tras las rejas, la mansión Díaz volvió lentamente a su rutina habitual. El ambiente, una vez tenso y lleno de incertidumbre, ahora parecía relajarse. Isabela empezaba a adaptarse a su nuevo papel como hija de Ruiz y Martina, con la seguridad de saber que el hombre que había destruido su infancia estaba siendo castigado. Ruiz, por su parte, parecía rejuvenecido. Se dedicaba a pasar más tiempo con Isabela, enseñándole sobre los negocios familiares, y juntos empezaban a recuperar los años perdidos. La familia incluso comenzó a planear unas vacaciones para alejarse de todo el caos que habían vivido en los últimos meses. Un lugar especial, lejos de la ciudad, donde pudieran finalmente relajarse y disfrutar de la tranquilidad que tanto necesitaban. «Este será el comienzo de algo nuevo para todos nosotros», dijo Ruiz una noche, mientras cenaban. Martina asintió con una sonrisa, y Isabela no pudo evitar sentirse agradecida por el amor y el apoyo que estaba recibiendo. Sin embargo, a pesar de la calma aparente, algo oscuro seguía rondando la mente de Isabela. Desde el arresto de Hefesto, había empezado a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con el día en que fue abandonada en el parque, pero ahora las imágenes eran más vívidas, más perturbadoras. En los sueños, veía la figura de un hombre de pie entre las sombras, observándola mientras la dejaba atrás. Y aunque sabía que Hefesto había confesado, algo en esos sueños la inquietaba profundamente. Sentía que no conocía toda la verdad. Una noche, Isabela despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de su habitación parecía más opresiva que de costumbre. Se levantó y fue al pasillo, buscando la familiaridad del hogar, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Al día siguiente, decidió compartir sus pesadillas con Ruiz. Ambos se encontraban en el jardín de la mansión, disfrutando de una tarde tranquila. «Papá», comenzó Isabela, mirando hacia el horizonte. «He estado teniendo sueños sobre el día en que me abandonaron. Son cada vez más claros, pero también más perturbadores. No puedo dejar de pensar en si Hefesto realmente nos contó toda la verdad». Ruiz frunció el ceño. Aunque había tratado de dejar atrás la traición de Hefesto, las palabras de Isabela lo hicieron reconsiderar. «Yo también he estado pensando en eso», admitió, suspirando profundamente. «Algo en la confesión de Hefesto no me termina de convencer. Era como si estuviera ocultando algo más, pero no sé qué». Mientras ambos se debatían con sus inquietudes, Marcelo, el detective, seguía investigando. Aunque Hefesto estaba bajo custodia, había detalles que seguían sin encajar en la historia del secuestro de Isabela. Marcelo había pasado semanas revisando documentos antiguos, entrevistas y archivos que pudieran arrojar luz sobre el misterio. Una tarde, mientras revisaba los registros de contactos de Hefesto, encontró un nombre que lo sorprendió. Se trataba de un hombre que había trabajado estrechamente con Ruiz en el pasado, pero que había desaparecido de la escena poco después de la desaparición de Isabela. Marcelo decidió informar de inmediato a Ruiz sobre lo que había descubierto. Esa noche, en la mansión, Marcelo llegó con el rostro lleno de preocupación. «Ruiz, tenemos un problema», comenzó, mientras todos se reunían en el despacho. «He estado investigando más a fondo los movimientos de Hefesto en los años previos y posteriores al secuestro de Isabela. Hay un nombre que sigue apareciendo en las comunicaciones de Hefesto: Jorge Méndez, un antiguo socio tuyo». Ruiz se tensó al escuchar ese nombre. «Jorge Méndez trabajaba conmigo hace años, pero desapareció de la nada poco después de que Elena fue secuestrada». «Exacto», asintió Marcelo. «Hefesto no actuó solo. Méndez estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Lo que no sabemos es hasta qué punto, ni si sigue representando una amenaza para la familia». La noticia cayó como una bomba. El rostro de Isabela palideció mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Ruiz, por su parte, sintió como la ira comenzaba a bullir en su interior. ¿Cómo no había sospechado de Méndez en todo este tiempo? «¿Crees que él sigue cerca?», preguntó Ruiz con un tono urgente. «No lo sé», respondió Marcelo, «pero todo apunta a que Méndez tuvo un papel mucho más importante de lo que pensábamos. Y si estuvo involucrado en el secuestro de Isabela, podría estar observando, esperando el momento adecuado para volver». La revelación cambió todo. Ruiz entró en modo de protección casi de inmediato. Ordenó que se reforzara la seguridad de la mansión, asegurándose de que ningún extraño pudiera acercarse a su familia. Incluso instaló cámaras adicionales y contrató guardias para patrullar los alrededores de la propiedad. Estaba decidido a proteger a Isabela a toda costa. Isabela, por su parte, no pudo evitar sentir una creciente sensación de miedo. Aunque había comenzado a sentirse segura en su nuevo hogar, ahora las sombras del pasado volvían a perseguirla. La posibilidad de que alguien más estuviera involucrado, alguien que pudiera seguir rondando cerca, la aterrorizaba. Esa noche,
Mientras Ruiz y Martina discutían las medidas de seguridad, Isabela se retiró a su habitación, incapaz de dormir. Las pesadillas habían vuelto, y ahora se sentía más expuesta que nunca. Mientras miraba por la ventana, no pudo evitar preguntarse si alguien la estaba observando desde la oscuridad. El ambiente en la mansión Díaz estaba tenso. Aunque la vida parecía haber vuelto a la normalidad después del arresto de Hefesto, las dudas persistían. Los días pasaban, pero las noches seguían siendo difíciles para Isabela, quien no podía sacarse de la mente la sensación de que no conocía toda la verdad. Mientras tanto, Marcelo, el detective que había ayudado a descubrir el papel de Hefesto en el secuestro de Isabela, no había detenido su investigación. La pista de Jorge Méndez, un antiguo socio de Ruiz, lo había llevado a descubrir una verdad aún más impactante. Una mañana, mientras Ruiz, Isabela y Martina desayunaban en la mansión, Marcelo llegó con un sobre en la mano y una expresión seria en el rostro. «Ruiz, necesito hablar contigo», dijo, con un tono que inmediatamente hizo que todos en la sala se tensaran. «¿Qué pasa, Marcelo?», preguntó Ruiz, invitándolo a sentarse con ellos. Marcelo abrió el sobre y sacó algunos documentos. «He estado investigando más sobre Jorge Méndez, el hombre que trabajaba contigo y que estuvo en contacto con Hefesto. Tengo que decirles que Méndez ya está en prisión, y lo ha estado durante años». Isabela y Martina intercambiaron miradas de sorpresa. Ruiz, por su parte, no pudo ocultar su asombro. «¿Cómo es posible? Si él ya estaba preso, ¿por qué no lo supimos antes?». Marcelo continuó. «Méndez fue arrestado por una serie de actividades ilícitas hace unos años, pero su conexión con el secuestro de Isabela nunca fue investigada hasta ahora. Hefesto no actuó solo en todo esto. Méndez fue uno de los que orquestaron el secuestro, movido por venganza contra ti, Ruiz». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Venganza? ¿Por qué?», preguntó con una mezcla de confusión y miedo. Ruiz se inclinó hacia adelante, recordando los días en los que él y Méndez eran socios. «Tuvimos un desacuerdo hace muchos años. Méndez siempre pensó que yo lo traicioné en un acuerdo de negocios, pero nunca fue así. Sin embargo, él guardaba rencor. Nunca imaginé que llegaría tan lejos como para hacerle esto a mi hija». El aire en la habitación se volvió pesado. Isabela, con los ojos llenos de incertidumbre, no podía creer que todo lo que había vivido había sido el resultado de una venganza personal contra su padre. «¿Está diciendo que Méndez me secuestró solo para hacerle daño a mi papá?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Marcelo asintió. «Así es. Méndez veía tu desaparición como una forma de destruir emocionalmente a Ruiz. Sabía que perderte lo rompería. Pero lo que Méndez no anticipó fue el caos que vendría después, y la intervención de Hefesto, que tenía sus propios intereses egoístas en mantenerte lejos de la familia». La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban la información. Ruiz, con la cabeza entre las manos, sentía una mezcla de culpa y rabia. «Si tan solo hubiera visto las señales», murmuró, pero Martina lo interrumpió. «No puedes culparte por lo que otros decidieron hacer por su propia codicia y odio», dijo, poniendo una mano en su hombro. «Lo importante es que ahora tenemos a nuestra hija de vuelta, y quienes nos hicieron daño están donde merecen estar». Isabela, aunque aliviada de que Méndez estuviera en prisión y ya no representara una amenaza directa, no pudo evitar sentir una sombra de dolor. Todo lo que había perdido y sufrido en su vida fue resultado del odio irracional de alguien que ni siquiera conocía. «¿Hay algo más que deberíamos saber?», preguntó finalmente Isabela, con voz suave pero firme. Marcelo hizo una pausa antes de responder. «El único misterio que queda sin resolver es cómo Hefesto mantuvo todo esto en secreto por tanto tiempo. Creo que Méndez y Hefesto pensaron que podían manipular la situación para su propio beneficio. Lo que es seguro es que Méndez ya no puede hacerles daño». «¿Eh?», Ruiz lo interrumpió. «Pero la cicatriz emocional sigue ahí». Todos sabían que era verdad. Aunque Méndez y Hefesto ya no representaban una amenaza directa, el impacto emocional de lo que había sucedido seguía vivo en ellos. Esa tarde, Ruiz, Isabela y Martina se reunieron para hablar sobre el futuro. El capítulo oscuro de Hefesto y Méndez finalmente estaba cerrado, pero las cicatrices que habían dejado seguirían sanando con el tiempo. «No sé qué haríamos sin ti, mamá», dijo Isabela, sonriendo suavemente a Martina. «Gracias por ser tan fuerte». «Todos hemos sido fuertes», respondió Martina. «Y ahora, lo que tenemos que hacer es seguir adelante». Ruiz, aunque seguía lidiando con la culpa, miró a su familia con una nueva esperanza. «Tal vez sea hora de esa escapada que habíamos planeado», sugirió, esbozando una pequeña sonrisa. «Sí, creo que lo necesitamos», respondió Isabela, sabiendo que la única forma de sanar era dejar atrás las sombras de su pasado.
Los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas de la casa de campo donde la familia Díaz había decidido pasar sus vacaciones. El aire era fresco, y el entorno tranquilo proporcionaba el contraste perfecto con los meses caóticos que habían vivido. Ruiz observaba el paisaje desde la terraza, respirando profundamente el aire puro del campo. Después de tanto tiempo lidiando con traiciones, secretos y el dolor del pasado, se sentía como si, por fin, un nuevo capítulo estuviera comenzando para ellos. A su lado, Martina apareció con una taza de café, sonriendo suavemente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, sentándose a su lado. Ruiz suspiró. «Aliviado, creo. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que podemos dejar atrás todo ese dolor. Pero también me pesa todo lo que pasó. Es difícil no pensar en lo que podríamos haber evitado». «No puedes culparte para siempre», dijo Martina suavemente, colocando una mano en la de él. «Hiciste lo mejor que pudiste. Y ahora estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa». Dentro de la casa, Isabela estaba terminando de preparar su mochila para una caminata por los senderos cercanos. El entorno pacífico le había dado tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. A pesar de las cicatrices emocionales que todavía llevaba, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba encontrando su lugar en el mundo. Miró su reflejo en el espejo, y por un momento se vio a sí misma como aquella niña pequeña perdida en el parque. Pero ya no sentía el mismo vacío. Había recuperado algo que nunca pensó que tendría: una familia. Ruiz y Martina la habían aceptado como hija, y ahora sentía que, finalmente, podría comenzar a sanar. Después del desayuno, los tres decidieron dar un paseo por los campos cercanos. Isabela caminaba al frente, con una sonrisa suave en el rostro, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Mientras avanzaban por el sendero, Ruiz observaba a su hija con orgullo. Nunca había imaginado que, después de tantos años, podrían estar juntos como familia. «¿En qué piensas?», preguntó Martina, notando la expresión en el rostro de Ruiz. «En todo lo que hemos pasado», respondió él. «Y en lo afortunados que somos de tener una segunda oportunidad. No puedo evitar pensar en el tiempo perdido, pero también me siento agradecido por poder reconstruir nuestra relación». «Hemos pasado por mucho», dijo Martina, «pero lo importante es que ahora estamos juntos. Es un nuevo comienzo para los tres». Mientras caminaban, Isabela se detuvo cerca de un pequeño claro en el bosque. Ruiz y Martina la alcanzaron, y los tres se sentaron en un tronco caído, disfrutando del sonido del viento entre los árboles. Había una calma en el ambiente, un silencio que no estaba lleno de incertidumbre, sino de paz. «He estado pensando mucho», dijo Isabela de repente, rompiendo el silencio, «sobre todo lo que hemos pasado, y aunque fue difícil, creo que nos hizo más fuertes». Ruiz la miró, con los ojos llenos de emoción. «Tienes razón, hija. Hemos sobrevivido a algo que podría haber destruido a cualquier familia. Pero estamos aquí, juntos. Y eso es lo que importa». «Todavía tengo muchas preguntas», admitió Isabela, mirando hacia el horizonte. «Sobre mi madre biológica, sobre mi pasado. Pero no siento que esas preguntas me definan más. Tengo una familia ahora. Tengo un futuro que quiero construir con ustedes». Las palabras de Isabela llenaron el corazón de Ruiz y Martina de esperanza. Aunque sabían que el camino hacia la completa sanación sería largo, también sabían que lo harían juntos. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia Díaz se reunió en la terraza de la casa de campo. La luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros, y en ese momento parecía que todas las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar. Ruiz tomó la mano de Isabela, con los ojos llenos de amor y gratitud. «No importa lo que haya pasado en el pasado, Isabela. Lo que importa es que estamos aquí ahora y que tenemos un futuro por delante. Juntos». Martina también se unió al abrazo familiar, con una sonrisa tranquila. «Este es solo el comienzo, y lo construiremos con amor, como siempre debimos haber hecho». Isabela sonrió, sintiendo una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias por no rendirse conmigo. Estoy lista para seguir adelante». Semanas después, la familia Díaz regresó a la mansión, pero esta vez con una nueva perspectiva. Ruiz comenzó a delegar más responsabilidades en su empresa, asegurándose de pasar más tiempo con su familia. Martina, por su parte, dedicó más tiempo a proyectos que siempre había querido realizar, mientras Isabela se unió a las actividades filantrópicas de la familia, ayudando a otros jóvenes que, como ella, habían pasado por situaciones difíciles. El viaje que habían comenzado juntos había sido doloroso, pero las cicatrices que llevaban eran ahora un símbolo de su fuerza y de todo lo que habían superado. La historia de la familia Díaz llega a su fin, pero no sin cicatrices. Sin embargo,
La fuerza del amor familiar y el compromiso de reconstruir sus vidas les permite cerrar este doloroso capítulo con la esperanza de un futuro mejor. Isabela ya no es la niña perdida y asustada, sino una mujer fuerte que ha encontrado su lugar en el mundo. Ruiz y Martina están decididos a hacer todo lo posible para seguir apoyándola y protegerla. La lección final de la historia. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a superarlo. La familia Díaz nos muestra que, incluso después de las mayores traiciones y pérdidas, el amor y la determinación pueden ayudarnos a encontrar nuestro camino hacia la sanación y el perdón. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.